Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con la palabra del Señor. Este es su programa, Cristo mi Señor. El tema para hoy a compartir en la palabra del Señor es acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A Él lo crucificaron para pagar el precio de su pecado y el mío. La crucifixión y muerte de Jesús, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, del verso 17 en adelante, y la Escritura nos dice lo siguiente: y Él, hablando de Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y ahí le crucificaron, y con Él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. A Jesucristo lo crucificaron fuera de la ciudad de Jerusalén, en el lugar que se llama la calavera, que quiere decir en hebreo Gólgota. Y Él dio su vida por usted y por mí. Y Él fue crucificado, pero antes Pilato lo azotó y los soldados le pusieron una corona de espina. Una corona de espinas que se le encajó en su cabeza. Los soldados le cubrieron su rostro, lo vistieron de unas ropas, un manto púrpura, y le golpeaban su cabeza. Y le decían los soldados: profetiza quién te golpeó. Mi amigo, mi hermano, Cristo padeció, no abrió su boca, soportó todo el vituperio y el castigo de nuestra paz y el castigo de nuestros pecados fue sobre Él, y Él pagó el precio de su paz y de la mía. El grande sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario tiene un motivo. El motivo es la salvación de su alma y de la mía. Pero tiene una condición: que vengamos arrepentidos, humillados bajo la poderosa mano del Señor, para que Él nos pueda perdonar. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si el hombre no vuelve su mirada a Cristo Jesús, pidiendo perdón por todo lo que hemos hecho, no tendremos salvación, no tendremos perdón. Porque el perdón viene a través de un arrepentimiento genuino de corazón, con la convicción de que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros y nos limpiará con su sangre preciosa. Y mire lo que pasó. Dice lo siguiente: Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que Él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Todavía los sumos sacerdotes, aún viendo a Jesús en la cruz del Calvario, lo siguieron rechazando y no quisieron el título que estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En realidad, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Hijo de Dios, el que dio su vida por usted y por mí, el que vino y nos predicó la verdad en justicia, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aún Jesús ahora sigue hablando al hombre, sigue buscándolo, para que el hombre se arrepienta,
para que el hombre se dé cuenta que el camino que él lleva, si no está en el camino de Dios, ese camino lo va a llevar a un camino de muerte. Dice la Escritura que hay cosas que al hombre le parecen perfectas, pero su final es camino de muerte. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la Escritura, estamos muertos en delitos y pecados. El pecado nos aleja del Señor, pero lo maravilloso del amor de Dios es que Jesús, que no hizo pecado, Dios por nosotros a Él lo hizo pecado y cargó el pecado de toda la humanidad, porque por todos murió, aún por los que lo crucificaron. Porque estando en la cruz del Calvario, Él decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y Jesús ahí los veía y Él sabía que tenía un propósito su vida aquí en la tierra, el darla por usted y por mí. Y Cristo dijo, antes de morir, cuando estaba con sus apóstoles, decía Él, mi vida pongo por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo pongo mi vida por las ovejas. Dice, nadie me la quita, sino que yo recibí mandamiento del Padre de ponerla y de volverla a tomar. Y entonces Cristo crucificado estaba allí. Y entonces dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Y entonces Jesús pagó el precio. Hay una profecía en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, dice lo siguiente, el verso 7 en adelante. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Lo único que Jesús vino a darnos fue la verdad y la justicia. ¿Cuál es la verdad? De que Él es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos y que dio su vida por usted y por mí. ¿Cuál es la verdad? Que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. La verdad es que Él es el pan del cielo, descendió para darnos vida. Si comemos su carne y bebemos su sangre es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y hablando espiritualmente es acerca de la palabra de Dios, porque el verbo es la palabra y la palabra se hizo carne. Y el vino representa la sangre del pacto eterno. Mi amigo, mi hermano, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tengamos conciencia del grande sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por usted y por mí, y pagó el precio de todos. Pero dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque Jesús escoge por fe a los que creen en Él. Y Él murió por usted, no se nos olvide. Y en esta semana que ha iniciado, la cual llamamos la Semana Santa, recordemos que Él murió, pero también resucitó.
Este fue su programa, Cristo mi Señor. Y en el camino de Cristo siempre está Él esperándonos que vengamos con un corazón arrepentido y pedamos perdón. Sí, amén.